Durante estos domingos del mes de septiembre hemos estado hablando acerca de diferentes grupos de amigos. Hablamos acerca de un grupo de amigos llamado Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Hace algunos fines de semana. Hablamos también de unos amigos del domingo pasado que descendieron a un hombre al frente de Jesús desde el techo para que ese paralítico pudiera estar al frente de Jesús y pudiera recibir un milagro de parte de él. Y hoy vamos a hablar de tres amigos muy particulares llamados Pedro, Jacobo y Juan. Pedro, Santiago y Juan, lo refiere otra traducción. Y dice esa historia, y si usted se transporta a ese momento y logra de pronto imaginarse un poco lo que estaban viviendo ellos, en ese instante fue algo demasiado impactante, fue algo demasiado impresionante. O sea, imagínese usted, está con Jesús, se va con él a solas, van a estar con él un tiempo a solas, y de repente comienza el rostro de Jesús a brillar, dice como la luz del sol, y comienza su ropa a resplandecer y era tan blanca como la luz. Pero no solo eso, lo impactante es que aparecen dos personas que no eran de esa época. Aparece Moisés y aparece Elías. O sea, algo sumamente impresionante porque eran las dos personas más importantes de la tradición judía. O sea, Pedro, Jacobo y Juan estaban presenciando una aparición. Era algo que nadie más había podido ver en ese momento. Ellos estaban tan impactados. Y aparece el primer personaje llamado Pedro. Dice algo que seguramente lo diría cualquier colombiano. Y dice que Pedro le dijo: ¡wow! ¡Qué maravilloso que estemos aquí! ¡Qué bueno es para nosotros que estemos aquí! Voy a hacer 3 enramadas, 3 recordatorios para que esto quede grabado en la historia. ¿Por qué digo que parecen a los colombianos? Porque en el tiempo de hoy, cualquier lugar donde hay una aparición, donde hay una manifestación, ¿sabe qué hacen los colombianos? Le hacen un altar a eso, ¿verdad? Y lo peor de todo es que los colombianos luego cobran la entrada para que la gente vaya a verlo. Así somos los colombianos. Y hay un recordatorio porque hay una aparición, ahí apareció la Virgen tal, apareció el Santo tal, apareció Jesús. Ahí están viendo algo y eso es impactante para mí. Y Pedro en ese momento estaba viendo una aparición junto con sus compañeros, sus amigos, Jacobo y Juan. Pero quiero hablar de esos 3 personajes y hay 3 cosas que el Señor nos quiere decir esta mañana. Dile que está a tu lado, prepárate. Y el primer personaje, llamado Pedro. Generalmente todos los nombres de la Biblia tienen un significado. Los nombres bíblicos tienen un significado. Y el significado de Pedro es piedra. ¿Qué significa? ¿Verdad? O sea, uno dice, pero por Dios, si nosotros vemos el significado de Jacobo, de Santiago, significa Dios recompensará. Es más bonito, más espiritual. Pero Pedro, piedra. Ay, Dios. Vemos el significado de Juan. Dice, Dios ha mostrado su gracia. Oh, qué significado tan bonito. Pero Pedro, piedra. Diga que está a su lado, piedra. Y las piedras sirven para algo. Piedra de tropiezo o piedra para edificar. Y Pedro tenía una particularidad. Pedro era un personaje tan especial que solamente quiero referir 2 momentos de Pedro. De las tantas cosas que tenía Pedro, es que Pedro era un bocón. Diga conmigo, Pedro era bocón, no se quedaba callado. O sea, el hombre lo que pensaba lo decía. Y quiero decirte, uno no puede estar diciendo todo lo que piensa. Los que no dijeron amén, seguro se parecen mucho a Pedro. ¿Verdad? Uno no puede decir todo lo que se le viene a la cabeza, pero Pedro era así. Pedro lo que se le ocurría lo decía. Pedro se le ocurrieron palabras muy especiales. O decirle a Jesús, Jesús, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y eso suena bien espiritual, ¿verdad? Y lo tremendo es que en Mateo capítulo 17 comienza diciendo 6 días después, es decir, unos días después, ahora vámonos para atrás. Eso quiere decir que una semana antes pasó esto. Dice que Jesús había multiplicado los panes y los peces. Y de repente se fueron los discípulos con Jesús y Jesús les pregunta esto: ¿quién dice la gente que yo soy? Entonces dice Mateo capítulo 16, usted lo puede leer en el versículo 14. Dice, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres algún profeta. Entonces Jesús les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y aparece ¿quién?
Pedro, ¿verdad? Y Pedro dice una respuesta bien espiritual. Dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Yo creo que eso sonó, aleluya. O sea, Pedro acababa de decir una respuesta sumamente espiritual, sumamente teológica. Era algo muy especial lo que acababa de decir, tanto que Jesús lo exalta. Y le dice, Pedro, eres bendito. Simón, hijo de Juan, eres bendito. No te lo reveló ni carne ni sangre. Te lo ha revelado mi Padre que está en el cielo. Eres especial, tienes algo especial. Pero momentos después, dice la Biblia que Jesús comienza a hablar con ellos y les dice, señores, me tengo que ir a Jerusalén porque tengo que sufrir. Voy a sufrir cosas terribles. Dice que predice su muerte, me van a matar. ¿Y sabes qué hace Pedro? Mateo capítulo 16, versículo 22. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Vean. O sea, no es Jesús reprendiendo a Pedro, sino Pedro reprendiendo a Jesús. O sea, aquí algo no cuadra, ¿verdad? O sea, no, tú me puedes reprender a mí, soy Clemente. Clemente, ¿quién es Clemente? Nadie. Pero a Jesús. O sea, Pedro se atrevió a reprender a Jesús y le dijo, Dios nos libre, Señor. Eso jamás te sucederá a ti. Y de unos momentos atrás de decirle bendito, dice el versículo 23, dirigiéndose a Pedro, Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Eso le pasa por dígame conmigo, eso le pasa por hablador. El hombre no se podía quedar callado. Entonces, de un momento era un bendito, que Dios le revelaba cosas espectaculares, cosas que nadie le podía recibir en revelación, las recibía Pedro, pero en un momento Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, y mira cómo dice la Nueva Traducción Viviente, representas una trampa peligrosa para mí, ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. En la Reina Valera del 60 dice, me eres tropiezo, ¿me eres qué? Tropiezo, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, ves las cosas a la manera de los hombres y no a la manera de Dios. Y lo primero que quiero dejarte hoy en el corazón y lo que representa a Pedro es nuestra dualidad como seres humanos. Un día queremos orar, queremos leer la Biblia, queremos congregarnos, queremos servir al Señor, queremos evangelizar a todo el que se nos atraviese, recibimos revelaciones, nos sentimos fuertes espiritualmente, pero otro día no queremos venir a la iglesia, no queremos orar, no queremos leer la Biblia. ¿Qué vamos a hablarle a otros de Dios? Ni siquiera queremos que sepan que somos cristianos. Oye, ¿sabes qué? Vivimos una dualidad. A veces estamos animados y a veces estamos como desanimados. A veces tenemos muchas ganas, a veces estamos desganados. A veces, ay, no, otra vez Clemente predicando. Y hay veces, queremos escuchar al pastor Clemente. Pero ¿sabes algo? Somos así, los seres humanos cambiamos, variamos todo el tiempo. Y lo importante de eso es que Dios no tiene problema con eso. A Jesús le encanta pasar tiempo a solas con nosotros, porque ¿qué hizo Jesús? Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan para pasar un tiempo a solas con ellos, porque ellos necesitaban entender esto. Iglesia, nuestra vida puede ser muy cambiante todo el tiempo. Nosotros estamos expuestos a muchas situaciones que hacen que nuestras emociones nos jueguen malas pasadas. A veces tenemos una fe fortalecida y a veces estamos llenos de dudas. A veces tenemos fuerza, no le tememos a nada. A veces le tememos a todo, hasta la oscuridad. No diga menos. No le temas a la oscuridad, hermano. No le temas a la oscuridad. A veces estamos llenos de temores, de miedo, de angustias, de ansiedades. Pero a veces nos sentimos que oramos y los demonios nos tienen que obedecer. Pero ese era Pedro. Un personaje que cambiaba de un momento a otro, pero así Jesús lo amaba y lo quería utilizar. Pero a veces somos piedra para edificar, pero a veces somos piedra para tropezar. Esa es la dualidad del ser humano. A veces somos buen testimonio y a veces somos mal testimonio. A veces hablamos lo correcto y a veces hablamos lo incorrecto. Actuamos de la manera que agrada a Dios, pero a veces actuamos de la manera que desagrada a Dios. A veces somos exaltados por el Señor, pero a veces somos sencillamente reprendidos por Él. Escúchame muy bien, nosotros no podemos reprender a Dios, Él sí nos puede reprender a nosotros. Pero Pedro era un personaje particular dentro de sus amigos, de los compañeros discípulos. Llevaban ya prácticamente 3 años viviendo juntos, todo el tiempo la pasaban juntos. Entonces la dualidad que tú y yo podemos estar viviendo nos hace olvidar el verdadero propósito para el cual Dios nos llamó.
¿Tú crees que Dios te creó y te llamó solo para venir el domingo a la iglesia? ¿Tú crees que tú existes solamente para ser un asistente de domingo a la iglesia? Ah, pastor, entonces tengo que venir todos los días. No, no, no. ¿Tú crees que entonces Dios te creó para que vinieras de lunes a domingo a la iglesia? Ese es el propósito de nuestra vida. Por eso somos cristianos, por eso nos consideramos hijos de Dios, por eso caminamos con el Señor. No, y quiero hablarte de esto. Porque lo que representa Jacobo y Juan es falta de entendimiento. Y dice que el nombre de Santiago, de Jacobo, representaba a Dios, recompensará, recompensado por Dios. Pero mira lo que sucede. Aparece Jacobo y Juan. Y quiero decirte dos momentos también de Jacobo y Juan que eran muy particulares. Dice la Biblia que cuando Jesús llamó a Jacobo y a Juan, en una traducción dice que Jacobo y Juan eran los hijos de Zebedeo y eran conocidos como los Boanerges. ¿Qué significaban los hijos del trueno? ¿Los hijos de qué? Debían ser muy tranquilitos esos muchachos, ¿verdad? Para que les hubieran puesto ese apodo. Tanto así que dice la Biblia, escucha bien, en Lucas capítulo 9, versículo 54, que un día llegó Jesús a una aldea y había oposición samaritana. Dice que los samaritanos no querían escuchar a Jesús ni querían recibirlo porque Jesús iba camino a Jerusalén. Ellos no querían nada con Jerusalén, entonces menos les interesaba escuchar a Jesús y recibirlo. ¿Y sabes qué dice Jacobo y Juan? Santiago y Juan, Lucas 9:54. Cuando Santiago y Juan vieron eso, le dijeron a Jesús: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que los consuma? ¡Wow! Yo creo que algunos quisieran ese poder para consumir a algunos prójimos que están alrededor de ustedes, ¿verdad? Ay, Señor, dame ese poder para que descienda fuego del cielo y consuma a estos prójimos que no colaboran, ¿verdad? Y eso era Santiago y Juan, eran impulsivos, hijos del trueno. Pero ¿saben qué representa? Falta de entendimiento del verdadero evangelio. ¿A qué vino Jesús? Jesús vino a salvar, no a destruir. Jesús vino a dar vida, no a quitar la vida. Jesús no vino a condenar, Jesús vino a restaurar y a rescatar. La Biblia dice que Jesús vino por los que se han perdido. La Biblia dice que Jesús vino por los enfermos porque necesitan de médicos. ¿Alguien va entendiendo el propósito por el cual nosotros estamos aquí en la tierra? No es para congregarnos un domingo y sentirnos más santos que los que no se congregan o sentirnos más sanos que los que no vienen a la iglesia. Es para recordar para qué Dios nos puso aquí en la tierra y es para alcanzar a los que se han perdido, para sanar a los que están enfermos, para ayudar a los que no tienen cómo salir de donde están. Ese es el propósito de Dios. Pero a veces nos pasa como Jacobo y Juan. Somos desentendidos, nos falta entendimiento, pero también nos falta compasión. Dice la Biblia que ellos querían que una aldea fuera totalmente erradicada solamente porque no habían recibido a Jesús. Nos parecemos a ellos a veces. Estamos mandando al infierno a gente porque no piensa como nosotros. Estamos mandando a gente al infierno porque no habla como nosotros. Mira, lo dije en los dos primeros servicios. Hay comunidades e iglesias alrededor de todo el mundo que el estándar de un buen cristiano varía. Varía, por ejemplo, por cosas como la ropa que usan. Entonces, si esta persona se viste de esta manera, es mejor cristiano que otro. No estoy hablando de marcas, ojo, no estoy hablando de marcas. Estoy hablando de que hay maneras de vestir para un buen cristiano. Entonces, si este no se viste como debe vestirse, como se visten todos los de nuestra iglesia, entonces este no es un buen cristiano. Hay iglesias y comunidades que pelean y discuten por la comida que se debe comer. Entonces hay gente que come ciertas comidas y no come otras, pero dice que aquel que las come está en pecado. Me gusta el apóstol Pablo cuando en Romanos capítulo 14 dijo: el reino de Dios no es comida ni bebida, es justicia, paz y gozo. Se nos olvida lo más importante. Jesús mismo dijo: hay gente que se cuida de dar el diezmo de todas las especias, pero se les olvida lo más importante del evangelio. Y sabes, es ahí donde nosotros debemos ir más allá de una manera de vestir, de lo que se come. Hay gente que entra en discusiones y en discordias porque algunos guardan un día como el sábado y otros guardan otro día como el domingo. Entonces el que guarda el sábado se siente más cristiano que el que guarda el domingo. El apóstol Pablo también dijo: el que
guarda un día para Dios lo hace y el que guarda otro día para Dios lo hace. O sea que lo importante no es ni la ropa, ni la comida, ni el día que celebras al Señor, sino verdaderamente nuestro corazón para Él. Pero a veces no somos compasivos. Nos encanta ser jueces, señalar, condenar, mandar a otros al infierno. Ahora, Jacobo y Juan también tuvieron otro momento, y uno diría, de razón. Dice la Biblia en Mateo capítulo 20, que aparece la mamá de Jacobo y Juan. Y tú dices, de razón. Pues si la mamá era así, los hijos son así. La mamá le dijo a Jesús un día, Jesús, te voy a pedir por favor que mi hijo se siente uno a la derecha y el otro a la izquierda cuando vengas en tu reino. Jesús dijo, ay Dios mío. Más entendido, ¿verdad? Porque Jacobo y Juan nos muestran la falta de entendimiento. Jesús les dijo, si ustedes son capaces de beber la copa que a mí me corresponde, ok, de pronto podrían tomar esos lugares, pero ¿saben algo? Sí van a beber la copa, pero a mí no me corresponde decir quién se va a sentar a mi derecha o a mi izquierda. Es más, quiero que sepan algo. Esto no se trata de quién es el más grande, porque el que quiera ser más grande, hágase más pequeño y sirva a todos. Y Jesús comenzó a cambiar la manera en la que los discípulos entendían quién es el más importante y el más grande en el reino. Ellos creían que el que se sentara a la derecha o a la izquierda era el más grande, pero Jesús les dijo, no, entre ustedes no debe ser así. El más grande es el que sirve a todos. Y es ahí donde entendemos que Jesús dijo que ni Él vino para ser servido, sino que vino para servir. Dice la Biblia que el resto de sus compañeros se enojaron con los dos hermanos. ¿Cómo no? Estos tipos estaban buscando reconocimiento, título, posición. ¿Sabes qué es lo que nos falta a nosotros entender? Que no es más importante el título que alguien te dé en la tierra, el título más importante es el que Dios ya te dio en el cielo. Tú eres un hijo y una hija de Dios. Dile que está a tu lado, tú eres un hijo, tú eres una hija de Dios. Entonces nos falta ese entendimiento, nos falta esa compasión, porque aquel que está caído necesita ser levantado, aquel que está destruido necesita ser restaurado, aquel que está quebrantado necesita ser ayudado, aquel que no sabe qué tiene, que está enfermo, necesita ser sanado. Y tú y yo necesitamos ser instrumentos en las manos de Dios para ayudar a esas personas. ¿Acaso alguien aquí llegó muy bien, que digamos? Seguramente muchos llegamos a los caminos del Señor destruidos, reventados. ¿Alguien recuerda la manera en la que llegó el Señor? Quebrado, dolido, herido. Y el Señor comenzó una obra en cada uno de nosotros. Ahora, que no se nos olvide que el mundo está lleno de personas que necesitan la ayuda de Dios. Pero como somos duales, ¿verdad? Somos como Pedro, somos cambiantes. Estamos siempre variando de decisiones. Hoy sí queremos venir a la iglesia, ya mañana no queremos venir. Hay gente que un año es firme con el Señor y el otro año ni cree en Dios. Y eso parece tan normal, pero hace parte de nuestra humanidad. Y por eso Jesús se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan a ese monte para estar a solas, donde su rostro fue transfigurado, fue transformado en gloria, su ropa comenzó a resplandecer y ellos quedaron tan impactados. Pero dice que una nube cubrió el cielo y los cubrió a ellos. ¿Y qué dijo? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dice que los discípulos estaban tan aterrados que se tiraron rostro en tierra, pero cuando levantaron su mirada ya no estaba ni Moisés ni Elías. Solo estaba ¿quién? Jesús. Tercero que te quiero decir, si quieres anotarlo, a veces nos falta enfoque. Estamos distraídos, estamos desenfocados a veces, estamos mirando lo que no tenemos que mirar. Nos hace falta mirar a Jesús. Moisés no es el que salva, Elías no es el que salva, el único que salva se llama Jesús. El nombre sobre todo nombre no es el nombre de Elías, el nombre sobre todo nombre no es el nombre de Moisés, el nombre sobre todo nombre es el nombre de Jesús. El nombre a quien los demonios temen, es el nombre de Jesús, no el nombre de Moisés ni Elías. A pesar de todo lo que ellos representaban para el pueblo de Israel, para el pueblo judío, para la tradición. Pero nos falta enfoque. ¿Y sabes por qué te hablo de enfoque? Porque cuando ellos se levantan, Jesús les dice, no tengan miedo, levántense.
Ya no estaba Moisés y Elías, habían escuchado las mismas palabras que se escucharon cuando Jesús fue bautizado en el Jordán. Este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. Vuelvan a enfocarse. Voy a decir algo que dije en la mañana. A veces el Señor nos tiene que repetir las cosas porque se nos viven olvidando. Hay gente que cree que porque ya leyó un pasaje de la Biblia ya se lo sabe de memoria. Hay que volverlo a leer porque el Señor te quiere volver a hablar. Y hay pruebas que Dios permite que se repitan porque todavía no hemos aprendido bien. A veces el Señor tiene que permitir que se repitan porque se nos olvidaron las lecciones que aprendimos la vez pasada. Y así Jesús tuvo que permitir que esa voz del cielo se escuchara del Padre decir: este es mi Hijo amado. El importante es Jesús. No hay nadie más importante que Jesús. No hay otro en quien tengamos que poner nuestra mirada. Dice la Biblia, el apóstol Pablo dijo: puestos los ojos ¿en quién? En Clemente. ¿En quién? Jesús. El autor y consumador de la fe. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Pongan la mirada en las cosas de dónde, de arriba, no de las de abajo. Hagan tesoros donde, en el cielo, no aquí, porque aquí la polilla y el rico rompe. Aquí el ladrón entra y roba. Cuando nosotros nos desenfocamos, seguimos pensando como pensaba Pedro, Jacobo y Juan. Dice la Biblia que Jesús les dijo: no le cuenten esto a nadie. Y luego los discípulos, ¿saben qué preguntaron? Mira la pregunta, versículo 10. ¿Por qué los maestros de la ley religiosa insisten en que Elías debe regresar antes de que venga el Mesías? O sea, acababan de escuchar una voz del cielo, donde les decían que el Hijo amado era quien, Jesús, el más importante, no había otro, pero ellos seguían pendientes de por qué Elías tenía que venir primero. Y dice que ellos entendieron entonces cuando Jesús les respondió que estaba hablando de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista preparó el camino para la venida del Mesías. Por eso aún en la tradición judía algunos tienden a confundir o llegan a pensar que Juan era prácticamente Elías reencarnado o era el hombre moviéndose en el espíritu de Elías. Pero me encanta la vida de Juan el Bautista, que Juan el Bautista dijo esto: ni siquiera soy digno de desatar las sandalias de sus pies. O sea, mírenlo a él, yo no soy importante. El mismo Juan el Bautista dijo esto: es necesario que yo mengüe y que él crezca. Es necesario que yo sea cada vez menos importante y él sea cada vez más importante. O sea, Juan el Bautista la tenía tan clara, pero nosotros a veces no la tenemos clara. Pero idolatramos a pastores, idolatramos a líderes y nos olvidamos que el único importante es Jesús. A él es el que tenemos que mirar. Pero nos falta enfoque. Estamos mirando las cosas de la tierra, los afanes de este mundo. Ay, tengo que conseguir plata, tengo que conseguir dinero, tengo que pagar el arriendo, dejarle una herencia a mis hijos. Y tú no sabes si tus hijos van a crecer. Pero estoy afanado, estoy desesperado, porque mi mirada está puesta ¿en qué? En lo terrenal, en lo pasajero, en lo efímero, en lo material, en lo que desaparece. Y hoy Dios nos dice: enfócate, dile que está a tu lado: enfócate. Enfoquémonos en lo realmente importante. Jesús llevó a Pedro, Jacobo y a Juan a tener un tiempo a solas. ¿Sabes qué es eso? Enfocarnos en lo importante. Tiempos a solas con el Señor. Hablar con Jesús. ¿Sabes algo? Voy a decir esto: el mundo no necesita gente que sepa mucho de Jesús, necesita gente que se parezca mucho a Jesús. El conocimiento es malo, no es malo, pero a veces envanece y enceguece. Pero tener una relación personal con Cristo te cambia la vida, te pareces cada vez más a Él. Ahora, hagamos una evaluación: ¿qué tanto nos parecemos a Jesús? Si nos pusiéramos en un espejo, ¿pudiéramos ver a Jesús o nos vemos a nosotros todavía imperfectos? Eso quiere decir que todavía necesitamos venir a la iglesia. Eso quiere decir que todavía necesitamos orar. Eso quiere decir que todavía necesitamos leer la Biblia. Y el que cree que ya se la sabe toda, vamos a orar por él para que Dios se lo lleve, porque ¿qué hace aquí? Sí, o sea, porque ya se la sabe toda, porque ya es perfecto, ya cambió. No, todos estamos en un camino, ¿verdad? ¿Y qué dijo el apóstol Pablo? No pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante. Un día podremos decir como él: he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Pero mientras estemos en esta tierra, vamos a estar luchando con la dualidad. Mira, alguien podrá decir: no, pastor, yo nunca he tenido esos momentos. Seguramente sí ha habido momentos donde has dudado.
donde tú a veces piensas, ¿será que esto es real? ¿Será que en lo que estoy haciendo es lo correcto? ¿Será que esto sí existe? ¿Será? Y de pronto te estás moviendo en ese momento donde no entiendes, donde todavía no conoces bien al Señor, donde tu relación con Él no es tan fuerte y tú dices, a mí me gusta escuchar lo que el pastor o la pastora predican, pero yo todavía no logro conectar con Dios directamente. Porque quiero decirte, lo más importante no es lo que sucede el domingo en la mañana, lo más importante es lo que sucede en tu casa cuando estás solo. Pero pastor, ¿cómo hago? Comienza. ¿Cómo aprendiste a montar bicicleta? Montando bicicleta. No te agarraron una teoría en la casa, ¿verdad? Ni el papá más esquemático y estructurado y estricto te dijo, bueno, mira, se pedalea así. No te dijo, hágale. Y si te caíste, ¿qué te dijo? Porque si te caes es para crecer. ¿Verdad? ¿Cómo se aprende a ser cristiano? Hágale. Que si se cae es para crecer. Comience a hacerlo. Comience a orar. Comience a leer la Biblia. Comience a congregarse. Comience a vivir como Dios dice en su palabra. Pastor, me equivoco, le embargo. ¿Y para qué es eso? Para crecer. ¿Para qué? Para madurar. ¿Para qué? Para cambiar. ¿Para qué? Para parecerme más a Jesús. Mira que está a tu lado, dile, ¿te me estás pareciendo un poco a Jesús? Dígalo así sea por fe. ¿Verdad? Algunos estaban mirando al esposo y el esposo dice, si supiera el pastor. Quiero terminar diciéndote, iglesia, no importa si estás luchando con la dualidad en tu vida, si estás luchando con una falta de entendimiento y conocimiento del Señor, si luchas con la falta de compasión, Jesús dijo, trata a otros como quisieras que te traten a ti. No juzgues para que no seas juzgado, porque con la misma vara que pides serás medido. Mejor no levantes un dedo señalador, porque también te van a señalar a ti. Si estás luchando con esa falta de enfoque, hoy es un buen día para decirle al Señor, Señor, te necesito. Te necesito. Y quiero terminar con lo que terminé los 2 primeros servicios. Si tú crees que nosotros estamos aquí para envejecer juntos, eso suena muy romántico, muy bonito. Ay, mira, el pastor ya se le terminó de caer el cabello. Van a pasar unos 10, 15, 20 años. Y, ay, el pastor quedó calvo. Ay, yo también ahora tengo canas, tengo arrugas. Entonces ya todos estamos más viejitos. Y qué bonito, porque éramos una comunidad tan linda. Ay, sí, toda pequeñita, todos nos conocíamos, ay, éramos hermanos, ¿verdad? Y se nos olvida que hay un mundo perdiéndose. Entonces todavía no hemos entendido el propósito por el cual estamos aquí. Porque no puede ser que este año termine sin que tú y yo le hayamos hablado a alguien de Jesús. Yo no te voy a preguntar si en los primeros 9 meses del año le hablaste a alguien de Jesús. Lo que te voy a preguntar es qué vas a hacer en estos próximos 3 meses. Esto es entre tú y Dios, ¿no? Hay un vecino que necesita a Jesús. Hay un compañero de trabajo que necesita a Jesús. Hay un compañero de tu universidad que necesita a Jesús. Hay un amigo que necesita a Jesús. Hay un familiar que necesita a Jesús. Hay alguien por la calle que necesita a Jesús. Algunos vendrán a la iglesia, otros nunca vendrán a una iglesia, pero tú serás quien le muestres a Jesús. Yo seré quien les muestre el amor de Jesús.